Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla que estaremos dando desde la veranda, que es un espacio de encuentro y de aprendizaje en línea. La idea de esta conversación es un poco ubicar cómo se ha dado a lo largo de la historia la relación entre Rusia y Ucrania y cómo estas dos entidades políticas han cambiado y se han ido relacionando. Y esto nos va a poner un poco la situación para empezar a entender qué es lo que pasó hace 2 años, en febrero de 2022, que llevó al gobierno de Vladimir Putin a decidir invadir Ucrania. ¿Qué sabemos de qué es lo que buscaba y qué podemos decir 2 años después de que haya empezado esta situación? La idea es que sea, en la medida de lo posible, un diálogo. Yo iré llevando la exposición. Creo que todos o casi todos me conocen, pero bueno, por si hay alguien por ahí que no me conoce, soy Rosa Elena Ortiz de la Fuente, y soy explicadora obsesiva del mundo en el que vivimos, y me parece que justamente esta situación entre Ucrania y Rusia, que es como la manifestación más clara de un conflicto que se está dando en nuestro mundo actual entre dos modelos de futuro, dos modelos de Estado, dos modelos de futuro, pero bueno, llegaremos aquí. Antes de empezar, solamente quiero dejar claro que todo mundo tiene sesgos, tiene afinidades, y por si no, y por si a alguien no le queda claro a lo largo de la exposición, mi sesgo y mi afinidad es mucho más cercano a Ucrania que a Rusia, y también tenemos claro que la objetividad es imposible, así que bueno, trataré de ser lo más objetiva posible, pero bueno, quizás en algunos momentos lo que digan les resulte escandaloso si su sesgo se encuentra de otro lado, y justamente la idea es eso, que podamos dialogar. Entonces, pues si quieren, vamos empezando. Esta charla se llama Rusia y Ucrania, paralelismos y desencuentros, porque justamente lo que nos interesa es compartir cuáles son los elementos en común a estas dos, les llamaremos naciones, con toda la complejidad que tiene hablar de naciones a lo largo de la historia, o a estos dos grupos humanos, pero también grupos humanos varía un poco, pero bueno, en este momento es claro que hay dos países, dos estados-nación. Uno se llama la Federación Rusa, el otro se llama Ucrania, y están en guerra desde hace 2 años, y la guerra es concretamente una invasión no provocada. Entonces, bueno, empezamos como con lo más antiguo que se puede hablar de historia de esta zona. Podríamos irnos un poco más atrás si pensamos en la presencia griega en las costas nortes del Mar Negro, que después van a tener una fuerte relación con el Imperio Romano, tanto en Occidente como el Imperio Romano en Oriente, con capital en Constantinopla, que se prolongará en la historia 1000 años más después de la caída del Imperio Romano en Occidente. Pero digamos, el evento fundacional de estas dos naciones para la historia es una entidad política que se conoce como el Rus de Kiev o la Rus de Kiev. Lo he visto tanto en masculino como en femenino. Y esto es aproximadamente el territorio que vemos en pantalla marcado en rosa. ¿Y qué es el Rus? El Rus es una entidad política que en un primer momento es esencialmente comercial, en la que los vikingos, al buscar una ruta entre el mar Báltico, perdón, y el Mar Negro, van a tratar de navegar los principales ríos. Intentarán por el Volga, no hay paso. Después lo van a intentar por el Dnieper,
Hay momentos en el río Dnieper en que hay unos rápidos tremendos, entonces o sea, navegaban estos ríos con sus barcas. Al llegar a los ríos, se bajaban de las barcas y seguían caminando. ¿Y cuál era el objetivo? Por el camino, estos vikingos o varegos, como les llamaban los bizantinos, iban por el camino tomando prisioneros que después venderían como esclavos en el Imperio Bizantino o en el mundo islámico. Y van a ser, además, es como una empresa muy bien pensada, porque por el camino toman prisioneros a esclavos que habitan este territorio y son los propios prisioneros los que cargan los barcos y los que cargan las mercancías en los pedazos de los rápidos. Llegan con esto a los grandes mercados, particularmente la ciudad de Constantinopla, que es una ciudad que para el siglo XI es muchísimo más grande que cualquier otra ciudad del territorio que hoy llamamos Europa, y pues el enorme mercado que implica el mundo islámico. Y los vikingos se llevan inicialmente de regreso a sus lugares de origen en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, oro y plata, sobre todo plata, que van a juntar por la venta de esclavos, pero con el paso del tiempo van a empezar a fundar colonias comerciales. Y en este proceso, la ciudad de Kiev, aquí también otro paréntesis, normalmente en español usamos el nombre Kiev. Kiev es el nombre ruso de la ciudad. Entonces yo haré un esfuerzo por usar el nombre ucraniano porque al final es la capital de Ucrania. Entonces, la ciudad de Kiev está en este camino que seguían los vikingos o los varegos desde el mar Báltico hasta el mar Negro, y fundan ahí un enclave, y repito, inicialmente comercial, en el que eventualmente se quedarán a vivir. Entonces, estos vikingos se quedan a vivir y se hacen uno con el pueblo eslavo que habita esta zona. Es decir, estos vikingos muy pronto empiezan a hablar lenguas protoeslavas y eventualmente, y esto es el momento fundacional ideológico de Rusia y de Ucrania, el príncipe de Kiev se va a convertir al cristianismo, concretamente al cristianismo ortodoxo, por la cercanía con Constantinopla, y esta entidad, el Rus o la Rus de Kiev, va a ser el origen de estas dos unidades o estas dos entidades actuales. Y de otras, aquí también está claramente metido Bielorrusia completito. Pero incluso la palabra ruso, Rusia, Bielorrusia, viene del nombre que le dan los vikingos a esta zona, el Rus. Entonces, el Rus se mantiene del siglo XI hasta que en el siglo XIII-XIV se desintegra por la llegada de los mongoles a Europa. Estas hordas de Genghis Khan que vienen desde Mongolia y quieren llegar a Europa occidental van a hacer que el ya en este momento frágil Rus se atomice, se divida, y a partir de esta división van a aparecer nuevas entidades políticas. De las entidades políticas que aparecen a raíz de la presencia mongola en la zona, está por un lado el Principado de Moscú. El Principado de Moscú, que va a ser inicialmente un territorio muy pequeño, es un territorio que va a estar dominado por el estado que fundan los mongoles tras su invasión, que se conoce como la Horda de Oro, y los gobernantes del Principado de Moscú van a ser electos por los mongoles con un criterio básico. Los mongoles van a nombrar príncipe de Moscú a la persona que demuestre poder cobrar de manera más efectiva los impuestos. A los mongoles eso es lo que les interesa, el cobro de impuestos.
no les interesa islamizar el territorio, los mongoles que llegan aquí son islámicos, no les interesa extender su cultura, no les interesa expandir su civilización, lo que les interesa es la riqueza. Entonces, Principado de Moscú o Principado moscovita va a empezar a adquirir fuerza hasta que llegará el momento que se independice de la Horda de Oro. El Principado de Moscú se convertirá en el Reino de Moscú, que se convertirá en el Zarato de Rusia, que se convertirá en el Imperio Ruso. Aquí tenemos una línea recta más o menos clara. El caso de Ucrania, aquí vemos la Horda de Oro ocupaba todo este territorio rosa y el Principado de Moscú, por ahí del siglo XVI, ocupa el territorio en verde. Entonces tenemos las principales ciudades en este momento, Moscú, Vladimir, Kiev, que ya está integrado en el Principado. Pero en cuanto la Horda de Oro se empieza a retirar, empiezan a aparecer unas entidades políticas nuevas, que son muchísimo más complejas. Tenemos, por un lado, el Gran Ducado de Lituania, el Reino de Polonia, que eventualmente se unirán para dar lugar a la aparición de la República de las Dos Naciones o la Mancomunidad lituano-polaca, que es un estado del que no nos suelen hablar en la historiografía, en la historia que estudiamos en la escuela, pero que en los siglos XIV, XV, XVI es el estado más grande y más poderoso de toda Europa y ocupa desde las costas del Báltico prácticamente hasta el Mar Negro. Tenemos una Rusia que está empezando a crecer, pero todavía le falta mucho tiempo, les falta un tiempo para convertirse en Estado. Tenemos un Kanato de Crimea, que es un Estado musulmán, aparecerán eventualmente los cosacos, es decir, es un territorio que sufrirá muchísimas transformaciones y que no volverá a ser una unidad en muchísimo tiempo. O sea, decimos, o sea, Rus de Kiev se funda en el siglo XI, se desintegra más o menos en el XIII y no vuelven a ser una auténtica unidad hasta siglo XVIII. Y la unidad en el siglo XVIII es una unidad absolutamente temporal. ¿Cómo vamos? Es que no sé si los estoy perdiendo, si me están siguiendo. Es un poco difícil ver nada más pantallitas oscuras. Aldo, ya que te veo, cuéntame cómo vamos. ¿Bien, mal, más o menos? Vamos muy bien. Claro que tratar de resumir siglos de historia en unos minutos es un gran reto. Lo vas haciendo muy bien. Lo vas haciendo muy bien. Gracias, Aldo. Sí, siglos de historia y además siglos de una historia complicadísima, porque estamos en un territorio en el que conviven personas de distintos orígenes étnicos, que conviven personas de distintas religiones. Es un territorio que es mayoritariamente ortodoxo, pero hay también una presencia relevante en Rusia, pero sobre todo en el territorio de lo que hoy ocupa Ucrania. Hay una presencia súper relevante de una minoría judía considerable. Vamos teniendo la aparición de nuevos intentos de iglesias autocéfalas, es decir, la iglesia ortodoxa busca que en cada país haya un patriarca independiente. Y además, el tema lingüístico es complejísimo. En el Rus se hablaba un protoeslavo que después, cuando se cristianizan y empiezan a usar el alfabeto cirílico, que es el heredero del gaglolítico que inventan los santos Cirilos y Metodios para traducir la Biblia, pero en cuanto empiezan a escribirlo, que lo que escriben es el antiguo eslavónico eclesial, se empieza a separar en distintas lenguas. Entonces estamos en un territorio en el que hay gente de habla rusa, gente de habla ucraniana, gente de habla polaca, gente de habla búlgara, y todos estos están mezclados. Entonces hace que este asunto sea muchísimo más complicado. Tenemos, por ejemplo,
la presencia de el Itmanato cosaco. Apareció en el territorio del sur de Ucrania y parte de Rusia un estado fundado por los cosacos, que los cosacos son ucranianos que se están rebelando al control polaco y que son la mayoría ortodoxos y que acaban siendo soldados a sueldo del Imperio Ruso. Tenemos un momento absolutamente clave para la historia de este territorio que tiene el precioso y absolutamente falso nombre o el nombre de una promesa no cumplida, el Tratado de la Paz Perpetua. El Tratado de la Paz Perpetua lo firman el Reino de Rusia y la República de las Dos Naciones. Les recuerdo, la República de las Dos Naciones es esta mancomunidad polaco-lituana, que lo que hacen es dividirse el territorio de Ucrania. El territorio de Ucrania se va a dividir en una y otra margen del río Dnieper. El río Dnieper es el centro de Ucrania. A la orilla del río Dnieper está Kiev. Es por el río Dnieper por el que bajan los vikingos que empiezan a crear este estado. Entonces, acaban partiendo Ucrania a la mitad. Y aquí llegamos a una paradoja muy bonita, porque Ucrania está dividida en la margen derecha y la margen izquierda. Pero esta margen derecha y margen izquierda es con el mapa al revés, porque es cuando uno viene navegando por el río, lo que le queda a la derecha y lo que le queda a la izquierda. La margen derecha es el lado occidental de Ucrania y va a quedar del lado de Polonia y más adelante va a quedar del lado de Austria. Y la margen izquierda, que es el lado oeste, les digo, está al revés, es lo que va a quedar del lado de Rusia. En este pedazo que queda en el Imperio Habsburgo, es dos provincias, una tradicional que se llama Volindia, pero hay otra que se llama Galicia en español. Además, me encanta que el desastre es de Galicia, pero no es Galicia la de España. Es una Galicia que es una parte de Ucrania que va a ser parte del Imperio Austrohúngaro hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Mientras tanto, en Rusia, en cuanto Rusia se va incorporando a la historia europea, lo hace en un proceso de expansión territorial rapidísima. Claramente que una parte importante de esta expansión territorial se hace en un territorio que no está densamente poblado, ni mucho menos, que es todo este territorio de Siberia, que es el territorio asiático de Rusia, parte del territorio asiático de Rusia. Pero con el paso del tiempo, en este mapa podemos ver cómo el Imperio Ruso fue avanzando de su situación inicial en 1533 a los pedazos que se van anexando, este pedacito de Ucrania que se anexa entre el siglo XVI y el siglo XVII, todo este pedazo que es como el resto de Ucrania, parte de Polonia, que se anexa en el siglo XVIII, esto del siglo XVIII, llegan hasta el Pacífico desde el siglo XVII, es absolutamente asombroso. Y luego sigue esta expansión hacia el sur, en época de Nicolás I, en época de Alejandro II, pero bueno, es claro que Rusia, sobre todo la Rusia imperial, que Rusia es imperio desde que Pedro el Grande se hace coronar emperador en el año 1721, la Rusia imperial tiene una extraordinaria vocación expansionista que hace que acabe engullendo a gran parte de los territorios que están a su alrededor. Esta situación es la que va a conducir a la Primera Guerra Mundial y a la Revolución Rusa.
Después de la Primera Guerra Mundial aparece un efímero Estado ucraniano que va a acabar por ser absorbido, y ahora sí ya llegamos a la época que nos es cercana y que creo que todos conocemos, excepto unos cuantos que están conectados, que creo que son bastante más jóvenes que yo. La mayoría estudiamos esta geografía. Estudiamos una Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que es la continuación de el Imperio Ruso, y es una maravillosa paradoja porque surge de una revolución antiimperialista y acaba convirtiéndose en este extraño híbrido de un Estado socialista con características específicas y que sigue siendo esencialmente imperialista. Entonces, esta situación sabemos que se mantiene hasta la década de los 90 del siglo pasado, cuando la Unión Soviética se colapsa y se fracciona, y algunos, no todos, algunos de los estados que habían sido que se había tragado, ya no sé ni hablar, perdón, estoy un poco cansada, la Unión Soviética, van a buscar su independencia. Los primeros estados que se independizan son los 3 países bálticos, Lituania, Letonia o Latvia y Estonia, y de ahí vienen todos los demás, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y los tanes, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajstán. Sin embargo, Rusia, el territorio que sigue ocupando lo que hoy se llama la Federación Rusa, sigue siendo un país que tiene muchísimo más territorio en Asia que en Europa, aunque claramente sabemos que la división entre Asia y Europa es absolutamente ideológica. Y es un territorio que tiene un montón de grupos étnicos diferentes, lenguas diferentes. Hay una población rusa musulmana muy relevante en la zona del Cáucaso y hacia Asia. Hay incluso zonas budistas. Y aunque el ruso sigue siendo la lengua dominante, las distintas zonas tienen una lengua local. Entonces, esta es la situación a principios de este siglo. ¿Y qué es lo que pasa en los últimos, digamos, 14 años? Por un lado, sabemos bien que Rusia está gobernado por este personaje, amo sus mesas gigantes y su espíritu imperial, que se llama Vladimir Putin. Vladimir Putin, lo sabemos, es un exagente de la KGB que, aprovechando la inestabilidad política de los primeros años postsoviéticos, va logrando poder tanto político como económico, y con el paso del tiempo acaba consolidándose como el líder único de Rusia. Rusia en el papel es una democracia, pero es una democracia no liberal en la que no hay espacio alguno para la oposición, para la crítica, para la disensión, para la libertad de prensa. Y otra cosa que caracteriza a Putin y a la gente que rodea a Putin es como una nostalgia del imperio. Si volvemos, perdón, me regresaré unas cuantas. Si volvemos a este territorio, esta es como en la visión de las élites intelectuales y políticas rusas en este momento, esto es como el destino de Rusia. Volver a ser este gran estado, este gran imperio, y volver a ser el gran poder de Asia y de Europa. Entonces, a esta vocación se va a enfrentar los distintos intentos de construcción democrática que tienen los estados exsoviéticos.
¿Cuáles son los estados exsoviéticos? Pues todos estos que ya vimos, Ucrania, Bielorrusia, las repúblicas bálticas, Moldovia, etcétera. Y aparecen claramente dos modelos distintos en los estados postsoviéticos. Tenemos el modelo ruso y bielorruso presentado en esta imagen, en el que están Lukashenko y Putin, que Bielorrusia se considera como claramente un satélite de Rusia, un apéndice de Rusia, y está absolutamente subordinada a las búsquedas imperiales de la élite rusa. Por otro lado, tenemos el modelo de los países bálticos y de Ucrania con mucha claridad. Es también quizás con sus asegúnes en algunos momentos el modelo de Georgia, por ejemplo, que es un modelo que está volcado mucho más hacia Europa, hacia la Europa actual, hacia la Unión Europea. Entonces, aquí llegamos al primer gran momento de la crisis actual. Y el primer gran momento de la crisis actual no es en 2022, no es en 2020, es el 21 de septiembre de 2013. El 21 de septiembre de 2013, Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania en ese momento, dice públicamente que los esfuerzos de Ucrania por unirse a la Unión Europea se terminan en ese momento porque Ucrania ha decidido cambiar el rumbo y orientarse con mucho más claridad hacia Rusia. Esta situación hace que tengamos escenas como la foto que tenemos en pantalla, que es lo que se llama la Euromaidán y más adelante la Revolución de 2014, en las que el pueblo ucraniano sale a la calle y dice, no, a ver, Yanukovych dirá lo que Putin le dice que diga, pero eso no es lo que quiere el pueblo. Y evidentemente no todo el pueblo, pero sí una mayoría considerable, dice, el futuro de Ucrania no es Rusia, el futuro de Ucrania es Europa. Y esto lleva a que Víctor Yanukovych sea depuesto, eventualmente juzgado y condenado por corrupción por sus nexos con el Kremlin, y lleva a un proceso democrático con muchos tropiezos que lleva a la elección de Vladimir Zelensky, de Volodymyr Zelensky. Aquí quiero hacer un paréntesis para hacer notar un paralelismo fascinante. Empezábamos con el Rus. En el Rus, el primer vikingo que se bautizó cristiano se llamaba Valdemar. Y al bautizarse cristiano, al bautizarse cristiano en el Rus, transforma su nombre en un nombre eslavo. Y el nombre se transforma en Vladimir. Entonces, el origen ideológico de Rusia y de Ucrania pasa por un Vladimir. En este momento, Rusia es gobernado por Vladimir Lenin y Ucrania es gobernada por Volodymyr Zelensky. Entonces, estamos en un enfrentamiento de Vladimires. Entonces, la elección de Zelensky fue bastante complicada, se hace en el contexto de una crisis de los partidos políticos en Ucrania, y Zelensky, que hasta ese momento no tenía una auténtica carrera política, no sé si se acuerdan cómo llegó Zelensky al poder. Zelensky, antes de ser presidente, era actor cómico y era famoso por salir de presidente en un programa cómico. Y pasa de ser un presidente ficticio a ser un presidente real
y a enfrentarse a una situación política complejísima. ¿Cuál es esta situación política complejísima? Y aquí volvemos, perdón, a este mapa. Perdón. La respuesta de Rusia a este giro, a ver, entonces, tenemos en 2013 el intento de Putin a través de Yanukovych de reorientar Ucrania hacia la esfera de influencia de Rusia. Tenemos el levantamiento popular que lleva a la deposición de Yanukovych y al fortalecimiento de la democracia ucraniana y del proceso de acercamiento de Ucrania con los países europeos. Pero la respuesta de Rusia es que el 20 de febrero de 2014 anexa la península de Crimea. Crimea es este pedacito de Ucrania, que es una península que da al Mar Negro y que desde hace muchísimos años tiene una presencia importante de hablantes de ruso, de gente, es que es difícil decir étnicamente porque étnicamente son indistinguibles, pero digamos de gente culturalmente rusa. Y se hace una simulación de referéndum en la que participa solo un porcentaje bajísimo de la población, en la que dicen que los habitantes de Crimea quieren ser parte de Rusia y desde 2014 el territorio de Crimea es considerado por Rusia parte de Rusia. Uno puede, si buscan un mapa de Europa en Internet, fíjense de qué color está Crimea, porque en algunos Crimea está del color de Rusia y es un mapa hecho por rusos o por gente simpatizante de Rusia. La comunidad internacional considera, evidentemente con algunas excepciones, que esta anexión de Crimea por parte de Rusia es ilegítima. Al mismo tiempo, empieza una guerra civil en este territorio que está aquí punteado y que dice el área controlada por los separatistas, empieza una guerra civil financiada por Rusia para que y en la que algunos habitantes de habla rusa de esta zona buscan independizarse de Ucrania para unirse a Rusia. Y esta es la situación que se mantiene hasta el año 2022. Antes de llegar antes de hablar de esta invasión en el año 2022, me parece que es importante recordar cómo Ucrania es un mosaico de lenguas. Tenemos zonas que son mayoritariamente de habla ucraniana, zonas predominantemente de habla ucraniana, es decir, no llegan a mayoría. Tenemos zonas mayoritariamente de habla rusa. Tenemos los rusins, que son ucranianos de origen de los Cárpatos. También tenemos una clara mayoría étnica rusa en Crimea, que está establecida aquí desde el siglo XIX, pero con particular fuerza durante la época soviética. Y tenemos la presencia de espacios de habla rumana, de habla búlgara y de habla ucraniana. Entonces no es una unidad lingüística ni es una unidad cultural. Hay, les decía, la mayoría son ortodoxos, pero hay una presencia relevante de la Iglesia Católica griega, que es un intento que se hace en el siglo XVIII para reunificar a ortodoxos y católicos, y este intento lleva a la aparición de una iglesia en la que se mantiene la liturgia ortodoxa en griego, pero
se afilian del lado de Roma. Tenemos la presencia de judíos que se ve enormemente disminuida durante la presencia nazi en la Segunda Guerra Mundial, pero que sigue habiendo una presencia judía relevante. Y incluso la propia Iglesia Ortodoxa va a seguirse dividiendo. Entonces, esta es la situación que lleva al acontecimiento cuyo segundo aniversario conmemoramos el fin de semana pasado. Rosalia, ¿te puedo interrumpir tantito? Sí, claro, adelante, por favor. ¿Me podrías explicar de una manera más sencilla realmente cuál es el conflicto que comentaste hace un ratito entre Rusia y Ucrania? Algo que te pueda entender mejor. Más claro, Marta. tengo la idea, pero son mis primeras clases contigo. A ver, entonces, ¿cuál es el conflicto? El conflicto tiene que ver con dos elementos fundamentales, y es la idea del propio pasado y de la propia historia y la idea de futuro. Rusia, en este momento, es un estado antidemocrático, antiliberal, que me atrevo a llamar incluso fascista, que tiene una visión absolutista de la historia y que cree que Ucrania es y ha sido siempre una parte de Rusia, aludiendo a que las dos surgen en el Rus de Kiev. Dicen, si los dos surgimos en el Rus de Kiev, en el momento en que el príncipe Vladimir se bautiza ortodoxo, somos lo mismo y tenemos que ser lo mismo. Y como los rusos somos más grandes, más fuertes y sabemos mejor, nosotros vamos a dominar a los ucranianos y a recordarles lo que son. Y los ucranianos están un poco confundidos porque están siendo gobernados por fascistas, por nazis, les llaman los rusos, que quieren hacerle creer a Ucrania que es una entidad política, económica, social y cultural distinta de Rusia. Entonces, este es el modelo de Rusia. Tenemos, por el otro lado, el modelo de Ucrania, que se ve como un Estado en proceso de consolidación y que busca ser una nación europea con democracia liberal, con libertad de prensa, busca, y este es un tema fundamental de discusión, busca ser parte de la Unión Europea. Y en el momento en que Ucrania se volviera parte de la Unión Europea, cuando esto pase, que creo que pasará eventualmente, esto la aleja absolutamente de la esfera de influencia de Rusia. Entonces, creo que el origen de este conflicto son dos modelos de mundo. El mundo de un orden mundial postliberal en el que los liberales del mundo han llevado a los hombres a extremos de conducta y extremos de pensamiento inadecuados que los han alejado de su verdadera identidad y que los tienen absorbidos, y el modelo y el modelo ruso de cómo se ven a sí mismos, de esta nación cristiana, comprometida con los valores cristianos, que busca los valores tradicionales, pero que en realidad todo este discurso se usa para disfrazar un proceso de desaparición de la democracia liberal. El tema del liberalismo es, en el fondo, una discusión entre si lo más importante es la libertad o el orden. Las democracias liberales creen que lo más importante es la libertad. Y por conservar la libertad, se puede estar dispuesto a admitir cierto nivel, diríamos, de desorden.
el otro extremo está quienes ponen el orden por encima de la libertad. Entonces, para lograr el orden, se limitan las libertades. ¿Qué libertades? La libertad de pensamiento, la libertad de asociación, la libertad política, la libertad de prensa. Entonces, acaba convirtiéndose en un estado en que todo mundo piensa lo mismo. Y esta situación está además particularmente fortalecida por una atomización de los puntos de vista. En Rusia hay un discurso oficial que es el único que sale en los medios de comunicación, que es el único que sale en las páginas de internet y en las redes sociales rusas, y que no es otra cosa que propaganda de lo que Putin y sus amigos quieren hacerles creer. Esto es un ejemplo clarísimo de esta oposición. ¿Te queda más o menos claro, Marta? Es que es un tema complejísimo. Por eso les decía que este es un espacio como para empezar a dialogarlo. Sí, ya te entendí perfecto, sí. Ahí vamos. Gracias. Ahí vamos. Sí, a ver, entonces me parecía importante hacer este recorrido a toda velocidad, como comentaba Aldo hace un rato, son cientos de años de historia complejísima en la que Ucrania y Rusia coincidieron en algunos momentos, se separaron en otros, tienen elementos en común. El cristianismo ortodoxo, por ejemplo, es un elemento en común fundamental. Las lenguas, aunque el ucraniano y el ruso son lenguas distintas, son lenguas eslavas que son cercanas lingüísticamente. Pero por otro lado está esta posibilidad de pensarse distinto de el modelo único que quiere imponer Rusia. Entonces, esta es la situación que lleva a que Putin, en febrero de 2022, primero publica un ensayo de 20 y tantas páginas en el que presenta una visión absolutamente sesgada de la historia de Rusia y de Ucrania. En este ensayo, que evidentemente no escribió Putin, pero que Putin leyó y con el que está absolutamente de acuerdo, se presenta esta idea de que desde el momento del Rus, Ucrania y Rusia son una sola realidad, y que los que crean que el ser ucraniano es distinto del ser ruso han sido ideologizados por Occidente. Entonces, como Ucrania y Rusia son la misma realidad y usando como pretexto una serie de agresiones simuladas a rusos en el territorio en conflicto entre Rusia y Ucrania, decide Putin invadir Ucrania. Y esta invasión se da, como ya he dicho varias veces el día de hoy, pero es una fecha clave, el 24 de febrero de 2022. Y el 24 de febrero de 2022, Putin empieza lo que llama inicialmente una operación militar especial, no lo llama invasión, no lo llama guerra. Y en su discurso, si Rusia y Ucrania fueran en realidad lo mismo, y la mayor parte del pueblo que habita Ucrania son rusos reprimidos que sueñan con ser rusos, Putin creía, y yo creo que realmente lo creía, pero bueno, no he estado ni quiero estar, por favor, en la cabeza de Putin, creía que el ejército ruso al entrar a Ucrania iba a ser recibido como un ejército liberador. Creía que llegarían a Kiev, tomarían Kiev y en un par de semanas dominarían todo el territorio. ¿Cuál es la situación real? Que este mapa no es actualizado a hoy, es actualizado justamente a la situación hace 8 días. Gran parte de Rusia sigue siendo, perdón, gran parte de Ucrania sigue siendo territorio controlado por Ucrania, en el que nunca ha habido presencia militar rusa en estos 2 años, es lo que tenemos en blanco. Tenemos en amarillo el territorio que los rusos quisieron tomar
pero que el ejército ucraniano recuperó. Tenemos en rojo los espacios en los que los rusos han podido avanzar. Pero en 2 años han podido avanzar solo en estas 2 zonas. Y esa es la situación en la que estamos hoy. La pregunta es, ¿cuál es el futuro de este conflicto? Durante los primeros 2 años, sobre todo durante el primer año, el conflicto de Rusia y Ucrania estaba claramente en la cabeza de los ciudadanos de gran parte de las democracias occidentales, estaba en la lista de prioridades de los líderes de gran parte de las democracias occidentales, y Ucrania, el ejército ucraniano recibió muchísimo dinero del exterior para financiar la defensa de su territorio. Evidentemente, la capacidad en el papel del ejército ruso y del ejército ucraniano era radicalmente diferente. En la realidad, no ha habido esta superioridad tan clara que se veía en el papel de los rusos sobre los ucranianos. Otro elemento importante a tomar en cuenta es que muchos de los combatientes rusos son jóvenes, muy jóvenes, que vienen de zonas lejanísimas, de las zonas del centro de Asia o de Siberia, y que son llevados a Ucrania con engaños, creyendo que van a ser recibidos como liberadores, y que acaban enfrentándose a una situación de una guerra que pinta para prolongarse muchísimos años más. Sabemos que a lo largo de estos 2 años han muerto muchos miles de soldados de los dos lados. Los números varían muchísimo, de 30,000 a 200,000, dependiendo a quién le preguntes, pero bueno, las cifras conservadoras son 20, 30,000 soldados por cada bando. Ha habido muchos ataques a poblaciones civiles por parte de los rusos. En un primer momento eran ataques por tierra, ahora sigue habiendo un proceso continuo de bombardeo aéreo. Se han usado muchísimo los drones. Otra vez, esta guerra, la guerra de Rusia y Ucrania, nos anticipa el futuro de las guerras en nuestro mundo. Ya son unas guerras, ya va a ser una guerra en la que el uso de drones y de inteligencia artificial va a ser fundamental. Tenemos casos reportados, por ejemplo, de habitantes de la zona roja del mapa que han sido llevados a Rusia en contra de su voluntad, particularmente niños, que van a ser adoptados por familias rusas para que crezcan como los rusos que en realidad son, y no como los ucranianos que les han hecho creer que son. ¿Qué es lo que ha pasado en el último año? Que el interés del mundo y la capacidad de atención del mundo se ha ido gastando. Entonces, los fondos extranjeros que llegan a Ucrania han disminuido mucho, en particular por dos temas. Por un lado, Víctor Orbán, el presidente de Hungría, o el primer ministro de Hungría, que es parte de la Unión Europea, Orbán está ideológicamente alineado con Putin. Entonces, ha hecho todo lo posible por frenar las iniciativas europeas para apoyar a Ucrania, porque una característica fundamental de la Unión Europea es que las decisiones relevantes tienen que ser decisiones unánimes. Entonces, al haber una persona que está en contra, se complica muchísimo el proceso. Y por otro lado, el Congreso de Estados Unidos, con la tremenda situación de desencuentro entre republicanos y demócratas, entre Biden y Trump, están tan ocupados peleándose entre ellos que están usando los fondos para Ucrania como moneda de cambio para lograr otros fines. También es cada vez más claro que algunos sectores de la derecha y particularmente de la ultraderecha norteamericana empiezan a estar cada vez más alineados con Putin que con la democracia liberal que encarna la Unión Europea. Entonces, esta es la situación actual.
Es una guerra que parece no tener para cuándo resolverse, que si la comunidad internacional pierde de vista a Ucrania y Ucrania deja de recibir el apoyo que ha recibido, va a permitir que Rusia siga avanzando. ¿Durante cuántos años? No lo sabemos. Pero bueno, yo en este momento me atrevería a decir que mientras Putin viva, la situación no tiene posibilidades de cambiar. Pero como les decía al principio, este espacio es centralmente un diálogo. Entonces me interesaría, ya oímos a algunos de ustedes, pero en este momento quiero más bien abrir micrófonos para escucharlos, para dialogar, para resolver inquietudes. Es un tema de mucha actualidad, pero que está en cambio permanente. Entonces yo simplemente lo que traté de hacer en estos 50 minutos, que espero haber logrado, es como problematizarles un poco más la situación, darse cuenta que en esta guerra hay muchos más factores que intervienen que simplemente el que Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin se caigan mal y decidan darse en la torre uno al otro. Entonces, ahora sí, me encantaría escucharlos. Perdón, Rosa Elena, Sí, dime, Gaby. una pregunta. Es que ¿la OTAN tiene alguna intervención importante? ¿Tiene algo que hacer en este lugar para solucionar? ¿Le corresponde algo? A ver, es que ese es otro de los temas fundamentales que no toqué, pero qué bueno que me lo preguntas. A ver, la OTAN, que es esta alianza de democracias antisoviéticas que crean los países de Europa Occidental y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y con el desarrollo de la Unión Soviética, es un acuerdo de defensa mutua en la que todos los miembros de la OTAN se comprometen a defender a cualquier miembro de la OTAN que sea agredido por otro, y este otro siempre es Rusia, en la idea inicial de OTAN y en la idea actual de OTAN. Y hay algunos países exsoviéticos, como los países bálticos, que son ya miembros de la OTAN. Ucrania estaba en proceso de tramitar su unión a la OTAN. Si esta unión a la OTAN se hubiera logrado antes de la invasión, la guerra hubiera sido una cosa completamente distinta porque toda la OTAN hubiera tenido la obligación de participar. Pero esto no pasó. Entonces, en este momento, uno de las cosas que pide Ucrania desesperadamente es que la OTAN nos admita. Pero en este momento, si la OTAN admite a Ucrania, lo que está haciendo es declararle la guerra a Rusia. Y es un asunto bien complicado. Pero lo que sí es bien interesante es que esta invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que la OTAN crezca. Países que se habían mantenido tradicionalmente neutrales, al ver esta nueva Rusia agresiva, dicen, no, o sea, necesito de la OTAN. Entonces, los países nórdicos, el último que se unió, que fue hace bien poco, hace unos cuantos días, fue Suecia. Que otra vez la anexión, o sea, la anexión a la OTAN pasa por el voto unánime de sus miembros. Y Suecia traía un pleito con los turcos por el tratamiento de las minorías étnicas turcas y demás. Entonces, Turquía había estado bloqueando la anexión de Suecia a la OTAN. Se ve que ya le llegaron el precio a Erdogan y ya dio luz verde. Pero entonces, la OTAN estrictamente no tiene obligación de intervenir, y más bien lo que está tratando de hacer es dar un apoyo, digamos, moral. Apoyar en cuanto a entrenamiento militar, a tácticas, a armamento, pero este tema del armamento es bien complicado porque va a haber armamento defensivo, pues, todo armamento defensivo en general pues también es ofensivo y también mata al enemigo. Entonces es un asunto. A ver, Aldo, dinos, ¿quieres completar algo? Adelante. Sí, Gaby, es súper buena tu pregunta en ese sentido y como dice Ro, sí, efectivamente, Ucrania no pertenece a la OTAN al día de hoy. Sin embargo, ahorita puedes ver en las noticias, por ejemplo, que Francia está ahí, de hecho, intentando mandar elementos a Ucrania y seguramente vamos a seguir escuchando muchas más noticias de
países miembros de la OTAN de cómo están intentando apoyar, ¿no? O sea, sin meterse, sin declarar la guerra, ¿no? A Rusia, como dice Rob. De hecho, ahorita puedes ver que Francia está viendo la manera de cómo enviar elementos, pero dice, si llegan a Ucrania, no se van a enfrentar a los soldados rusos, ¿no? Pues sobre todo es como esta cuestión de entrenamiento, etcétera. Sí, sí, y que además, a ver, la OTAN tiene varios miembros que son potencias nucleares. Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, por lo menos, no sé si estoy olvidando algún otro. Rusia es potencia nuclear, entonces sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, o sea, más bien la primera vez en la historia que potencias nucleares se declaran la guerra uno al otro. Sería gravísimo. O sea, esa guerra puede escalar, afortunadamente no ha escalado, pero pregúntenle a los pobres ucranianos lo que han sufrido y pregúntenle a los rusos, a las mamás a las que se llevan a sus hijos, los hijos mueren en el frente y no les devuelven ni el cadáver. Rosalía, Luchando una guerra que dicen, a ver, nosotros somos del grupo étnico tal, hablamos nuestra lengua, somos budistas, ¿qué se nos perdió en Ucrania? Rosalena, yo Pero, quiero insistirte a un ver, sí, poquito. Marta, dime. Lo que a mí me sucede es que las noticias, o sea, los medios de comunicación te dicen unas cosas y si tú te vas a las redes, te dicen todo lo contrario, que los malos no son los rusos, sino son los ucranianos. Te echan videos hasta del presidente haciendo desnudos y cosas así. Entonces, para mí es, ¿a quién le cree uno, no? ¿Qué es realmente lo que está sucediendo? Porque, pues... A ver, a mí me parece fundamental no perder de vista que el gobierno ruso, Putin, el Kremlin, tienen un esfuerzo de propaganda enorme y absolutamente controlado. Y esta propaganda está llegando a México de un modo alarmante. O sea, en prácticamente todos los sistemas de cable en México ya está el canal de noticias ruso, el RT, que no es otra cosa que propaganda del Kremlin. Y, a ver, si yo tengo que decidir entre creerle a Putin, que es un asesino antidemocrático, violento, o creerle a las democracias europeas, ya no vamos a meter a Estados Unidos, que están metidos en su propio lío y es un desastre, o creerle a las democracias europeas. Yo les decía al principio, a ver, que quede claro que en esto hay un sesgo y mi sesgo en este momento es hacia Ucrania y hacia la democracia liberal y hacia la Unión Europea como el futuro de Ucrania. Pero, a ver, claramente la guerra tiene el componente bélico que se está llevando a cabo en el territorio ucraniano y el componente ideológico que se está llevando a cabo en nuestras pantallas todos los días, en nuestra tele, en nuestros teléfonos, en nuestras redes sociales. Y que hay gobiernos del mundo que empiezan a alinearse por intereses económicos más hacia el lado de Rusia que hacia el lado de Ucrania y de las democracias. Pero bueno, esa es mi postura. Puede ser que haya alguien aquí que me diga, te equivocas profundamente y Zelensky es un nazi. A mí el que acusen a Zelensky de nazi me parece absolutamente escandaloso, porque Zelensky es judío. ¿Cómo van a acusar de nazi a un judío? O sea, hay una contradicción de origen que te descalifica el resto del discurso. A ver, no quiero decir que Zelensky es la mejor persona del universo, ¿no? Es un ser humano con sus puntos buenos, sus puntos malos. Le tocó la rifa del tigre, se ganó ser presidente de Ucrania en un momento en que Rusia estaba a punto de invadirlos y él no tenía ninguna experiencia política y lo ha hecho realmente bien. Si Zelensky hubiera salido de Ucrania como le ofrecieron las potencias europeas, así de te sacamos. En el momento de la invasión rusa, la situación en Ucrania hoy sería radicalmente otra. El que Zelensky se haya quedado y haya empezado, me encanta, a vestirse ya no con su trajecito, sino de verde militar. O sea, lo que hace es, se hace uno con las tropas de defensa y hace que las tropas de defensa digan, a ver, el presidente sigue aquí y todos seguimos aquí, nadie se está escondiendo. ¿Sí? Pero insisto, Marta, mi respuesta, o sea, no puedo, o sea,
Esto es lo que a mí me parece objetivo, pero bueno. Además, a ver, así también, full disclaimer. Mi cuñado es lituano. O sea, mi cuñado creció en la Unión Soviética. Su familia estuvo involucrada en el proceso de independencia de Ucrania de parte de la Unión Soviética y es algo que le toca muy cerca. O sea, el tema de la situación en Ucrania, mi cuñado y mi hermana tuvieron en su casa unos refugiados rusos, una señora y su hijo que vivieron un tiempo con ellos. O sea, juntan cosas en Viena para mandarlas al frente, para mandarlas a Ucrania. O sea, es un tema que me llega cerca, o sea, como a través de mi hermana y su familia, y que en el que claramente estoy de un lado. O sea, mis sobrinos, mi hermana, mi cuñado estuvieron el fin de semana en la manifestación por la paz y contra Rusia frente a la embajada rusa en Viena. O sea, es importante como declarar tu postura y esa es la mía. Y desde esa postura, bueno, pues les he platicado lo que les platiqué. Lupita, levantaste la mano, te oímos. Buenas noches. Yo llegué un poquito tarde y no sé si ya hablaron, bueno, como antecedente, nada más para recordar qué pasó en Afganistán con los chavos que ahorita que dijiste que los traen diciendo que van a ser los grandes héroes, ¿no? Cuando lleguen a Ucrania los van a recibir. Lo mismo pasó en Afganistán y cómo los regresaban en un ataúd de zinc, sin que supieran si era su hijo o no. Y pueden leer a Svetlana Alexievich, que era una periodista que tuvo conocimiento de causa de los testimonios de todas estas mamás que recibían a sus hijos en ataúdes de zinc, que por supuesto se los comió la guerra, o sea, se los comió Rusia, se los comió el sistema, ¿no? Entonces es como, no puedes confiar en ellos. Bueno, yo no puedo confiar en ellos tampoco. Sí. Sí, y eso, o sea, a mí me Entonces, parece fundamental un que gran esto, antecedente. o sea, que entender que esta situación es el frente de batalla Sí. de la, como el futuro, o sea, como cuál es la apuesta de futuro. Por eso les decía, o sea, creo Ujú. que lo que hay en el fondo es una apuesta de futuro. La apuesta del futuro es el fortalecimiento de la democracia liberal con todos sus peros y todos sus asegúnes, que todos lo sufrimos todos los días de nuestra vida. O el futuro es estados represores, autoritarios, en el que todo Sí, el mundo piensa lo que dice el Tlatoani y se acabó. exacto, Yo estoy del lado de exacto. la democracia, pero bueno. Sí, yo también. Ahora, Ro, te quería preguntar, con esto de Israel y Gaza, ¿cómo viene a complicar todo esto? Y me parece, a mí, no lo sé, que China tiene un papel también así como que está viendo un poquito desde arriba qué pasa con todos ellos y quizá me puedo meter por ahí, no sé, ¿qué A ver, piensas tú? a mí me parece que la situación en este momento en Gaza y en Israel es absolutamente dramática. La violencia está llegando a unos niveles extremos y es un conflicto que tiene su propia historia, su propia trayectoria, que también tiene que ver con modelos de democracia no liberales que se empiezan a establecer en Israel y el gobierno de ultraderecha y todo esto, y los gobiernos represivos y autoritarios de Hamas en Gaza, que llevan a esta situación extrema. Pero a mí me parece que la principal consecuencia del conflicto en Gaza, en Ucrania, es haber distraído al mundo. Entonces, todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Gaza, que no está mal estar pendiente de lo que pasa en Gaza y de lo que pasó en Israel el 7 de octubre, absolutamente inaceptable, pero esto no debe hacernos perder de vista que lo que está pasando en Ucrania es fundamental, no para el futuro de los ucranianos, yo creo que para el futuro de la humanidad. ¿Y qué está haciendo China? China está a veces bajita la mano, otras veces no tan bajita la mano, apoyando a Rusia. Sobre todo porque a China le interesa, por un lado, el que el resto del mundo se divida y se separe y se pelee para acabar de consolidarse como lo que ellos aspiran a ser, que es la gran potencia del siglo XXI. Y por otro lado, sirve como para la desacreditación de las democracias liberales, que son absolutamente opuestas al extraño engendro de modelo chino comunista, pero con ricos millonarios extremos y Pero con una súper desigualdad radical. capitalista Pero, o sea, es también, sí.
una locura absoluta, pero es Sí. o sea, es un modelo que lo que sí está claro es que no es democrático y no es liberal. No. Gracias, Ro. Ok, ¿alguien más tiene algún Ay, comentario? pues yo, pero ¿Alguna no, duda? no puedo. ¿Cómo A hablar? ver, así no, ya te estamos oyendo, Ah, adelante. sí. Ah, qué bueno. Le sigo apachurrando aquí, ¿verdad? Oye, Rosalena, yo lo que no entiendo, ¿por qué todos esos paisitos chiquitos que ya se sacudieron a Rusia, cómo ellos todos no se ponen las pilas para apoyar a Ucrania? Porque en cualquier momento se los vuelve a tragar Rusia. No, a ver, las pilas las tienen puestísimas, las pilas las tienen puestísimas. A ver, les puedo decir que o sea, lo que sé más claramente es lo que está pasando en Lituania, pero esto está pasando en otros lugares. O sea, en Lituania, 3 días después de la invasión rusa, la calle en la que está la embajada rusa se cambió de nombre por Mártires de Ucrania. Ajá, Y ajá. el ejército y el gobierno le está mandando todo el dinero que pueden. El punto es que estos países exsoviéticos que están en la Unión Europea o están en proceso de unirse a la Unión Europea, no son países tan ricos. No son ricos. Entonces, no tienen tantos recursos, pero así la ciudadanía, porque es gente que además ha vivido la opresión que puede ejercer una Rusia opresiva en Ajá. carne propia o en sus papás. Entonces, se pusieron de acuerdo para juntar dinero para drones. Y han llegado muchísimos drones financiados por el pueblo de Lituania, por el pueblo de Bielorrusia. No, Bielorrusia es otro tema, también es una sociedad absolutamente no liberal, absolutamente no democrática, pero exactamente por los ucranianos, por los países del este que quizás no eran soviéticos, pero sí estaban en la esfera de influencia de la Unión Soviética. Los checos, por ejemplo, están buscando en este momento el mandar aviones a Ucrania. Ajá, ajá. O sea, los que están un poco menos son los húngaros, porque les digo, Orbán, con su modelo no democrático, no liberal, está alineadísimo con Putin, el nuevo gobierno eslovaco que también empieza a tender hacia allá, y los serbios, que los serbios han estado siempre del lado de Rusia. Qué horror. Pero bueno, Están viendo y no ven. Un proceso distinto, pero sí. Gracias, Rosalena. Bye. De nada. ¿Alguien más? Ok, perfecto. Entonces, para que no se desvelen, quiero simplemente darles las gracias por su respuesta a esta invitación, por su interés en la veranda y en lo que estamos haciendo desde la veranda.